Hola, ¿cómo va? Listo. Hola, ¿cómo va? ¿Se ve bien? Sí, está bien. Genial. Espero que se unan un par más y arrancamos. Somos dos nomás, ¿no? Sí, sí, todavía no se ve nadie más. Eh, pero bueno, asumo que ya irán entrando. Sí. Luciano, tenía una duda cuando estaba olvidando lo que darles. Luciano les explicó, ¿no? De cómo funciona todo ya en la teoría, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ahí se van metiendo. Sí, estuvimos haciendo un par de ejercicios, va, nosotros aparte, creo. Deberíamos verlo. ¿Y hay algún ejercicio él en la clase que les dio teórica? Él ay, la verdad que no me acuerdo. Tengo tantas cosas. Mm, Pero sí, mostré ejemplos de cómo hacer cosas, me acuerdo. ok. Sí, sí, mostré un ejercicio, sí. Ok. ¿Y hay algún ejercicio que ellos hayan hecho? Yo sí hice. Y ayer uno no me salió. Pero digamos Quizás que Luciano les haya dado en la clase esa. no, no, de la guía exactamente no. Nos dio ejercicios parecidos. Un ejercicio parecido a la guía, pero no. Ah, ok, perfecto. Em, bueno, ahora cuando se vean un par más, arrancamos. El resto de ustedes, ¿todos ve bien la imagen? O sea, ¿se ve bien? Escribo en el pizarrón, díganme si lo leen. A eso se lee, ponele. ¿Lo ven Sí, bien todo? se ve joya. Ok. Em, bueno, sí. Igual creo que después, cuando suba el video, va a salir con mejor calidad de la imagen, pero bueno. Mientras puedan ustedes seguirlo, yo trato de escribir grande igual. Em, bueno, voy arrancando mientras, sé que se sigue viendo, pero vamos mientras a ir, digamos, arrancando con el primer ejercicio de la guía. ¿Sí? Partimos por algo. Bueno, no sé si todos tuvieron la chance ya de hacer algún ejercicio, por ahí se pusieron y no les salió nada, entonces decidieron esperar esta clase. Pero vamos primero el primer ejercicio, obviamente, que suele ser el más fácil, para poder, digamos, arrancar todos y más o menos estar en la misma. Bueno, eh, vamos a hacer el primer ejercicio de la guía. Entonces, esperen que están comentando en el grupo. Eh, bueno, entonces, el primer ejercicio de la guía de intereses nos dice que se deposita 1.500 en un banco que abona el 4% trimestral de interés simple y a los 4 trimestres la tasa aumenta en 1% por lo que se decide hacer un nuevo depósito. Si luego 2 trimestres se más el saldo de la cuenta de 3.900, ¿cuánto se depositó por segunda vez? ¿Sí? Bueno, entonces, para los que se unieron tarde, estamos con el ejercicio 1 de la guía. ¿Sí? El ejercicio 1 de la guía nos dice que el capital inicial que nosotros depositamos es 1.500 y nos dice que va a abonar con una tasa trimestral del 4%. Cuando escriban la tasa de interés, abajo de ahí pongan un subíndice con la cantidad de días a los que capitalizan.
En este caso, como es trimestral, capitaliza cada 90 días, así que abajo en la I le ponen un subíndice de 90. ¿Sí? Recuerden que nosotros tomamos como si todos los meses estuvieran 30 días y el año calendario 360, o sea, para simplificar las cuentas. Después, nos dice que a los 4 trimestres la tasa aumenta en un 9%. Y nos dice que 2 meses más tarde el saldo final de la cuenta es 3.900. ¿Sí? Esos son los datos que nos da el ejercicio. Entonces, arrancamos, digamos, planteando obviamente desde el principio y vamos hacia el final. ¿Sí? Inicialmente tenemos nosotros los 1.500 pesos que depositamos en el momento cero, ¿sí? Y esos 1.500 pesos van a ir generando intereses hasta el momento 4, y en el momento 4 nosotros depositamos una plata extra, que es lo que tenemos que averiguar, y después la sumatoria de esos dos, más los intereses que generaron, me termina dando los 3.900 del momento 6, ¿sí? Es importante acá en estos ejercicios, cuando hay un cambio de tasa, que le presten atención a cómo está planteado en la consigna, porque en este caso, por ejemplo, si se fijan, dice que la tasa aumenta en un 1%. Esto quiere decir que la tasa que era el 4% va a ser un 1% más grande del 4% que ya era. Entonces tendría que hacer el 0,04 que tenía por 0,01, ¿sí? Pero por ahí, si estaba planteada diferente, por ahí pasaba de 4% a 5%. Entonces ese es el primer, digamos, ítem que tienen que mirar y en el que no le tienen que pifiar. Entonces, hasta cuando es el primer ejercicio de la guía. Entonces, la primera, hasta el momento en que cambia, se puede resolver normalmente, porque obviamente no hay ningún cambio. Entonces, no sé si Luciano les explicó en la clase teórica la forma de resolución, pero la forma de resolución en un ejercicio de interés simple es siempre primero plantear la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es eso, plantear la línea de tiempo. ¿Sí? Yo tengo la línea de tiempo, tengo el momento 0, que deposito los 1.500, ¿sí? Y ahora, después de que deposito esos 1.500, tengo en el momento 4, lo que agrego la plata X, que es lo que tengo que averiguar, ¿sí? Y además, en ese momento 4 cambia la tasa, ¿sí? Que, entonces, para esta primera parte, la tasa venía siendo el 4%, y acá va a aumentar, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que plantear para que no nos perdamos y que podamos desarrollar bien el ejercicio. En esa línea de tiempo, cada vez que tienen un cambio, ya sea de tasa o de que hay un aporte o un retiro, ¿sí? En la operación, ustedes lo que tienen que hacer es dividirlo en bloques, que eso no sé si se los explico, Luciano, pero sería hacer esto. Tengo acá una línea divisoria, entonces tengo dos bloques, uno que va hasta el momento 4 y otro que va al momento 4 al momento 6, ¿sí? Esos dos bloques los tengo que resolver por separado. No los puedo resolver juntos en interés simple. Después, cuando hay interés compuesto, van a ver que hay una forma de hacerlo todo juntos, pero acá en simple siempre va a ser en bloques, ¿sí? Entonces, a esta primera parte lo llamo bloque 1 y a la segunda bloque 2, ¿sí? Entonces, S más X es el aporte que dice que hace en el momento 4, cuando hay el cambio de tasa. Entonces, ahora lo que hago es plantear el primer bloque. El primer bloque llega hasta el momento 4, ¿sí? Y es, digamos, el momento justo antes de que se haga el depósito, ¿sí? O sea, cuando lo planteen, por ahora a esa plata que se agrega, no la tengan en cuenta. Si quieren hacer consultas, pueden habilitar el micrófono por ahí más rápido, en vez de tipearla. Pero si no van a hacer consulta, mantengan el micrófono apagado, así no hay ruido de fondo. Perdón, una consulta. Sí. Sí, ¿qué pasó? Porque
ejercicio dice que a los 4 trimestres la suma aumenta, la tasa aumenta en 1%. ¿Sí? O sea que al año aumentaría. Sí. Porque después dice, si luego de 2 trimestres más el saldo, no sé si está bien el enunciado del ejercicio, porque entré tarde, no me podía conectar. Sí, les replanteo de vuelta por los que entraron tarde. Nosotros depositamos 1.500 en el momento cero y 4 trimestres después que hacemos ese depósito inicial, nos cambian la Sí. tasa y entonces hacemos otro depósito extra, ¿sí? Y eso y la suma de esas dos cosas lo dejamos 2 trimestres más. Entonces, yo la línea de tiempo, que me olvidé quizás aclararlo, siempre la voy a plantear los números que están arriba en base a lo que me han enunciado. En este caso el enunciado habla de trimestres, entonces arriba cuando pongo 0 y 4, estoy hablando de trimestres, ¿sí? Cuando pongo 4 son 4 Está trimestres. bien. Listo, Entonces, gracias. no, de nada. Entonces, lo que quiere decir es que el cuarto trimestre yo hago el aporte de ese X y después tengo que llevarlo hasta el final, que es el momento 6, ¿sí? Que no son 6 meses ni 6 años, son 6 trimestres. Entonces, como les decía, primero planteo el bloque 1, ¿sí? El bloque 1 me va a dejar parado en el momento 4, porque es ahí donde termina, ¿sí? Lo que vamos a hallar es el capital que hay al final de ese bloque. Entonces, si tienen la hoja de fórmulas a mano, van a ver que la fórmula de interés simple dice que Cn es igual a C0 por 1 más I por N, ¿sí? Entonces, esa fórmula la que vamos a usar y que es la que nos lleva el capital que tenemos inicialmente al momento final. Entonces, para el bloque 1, voy a decir que el capital al momento 4 van a ser los 1.500 pesos por 1 más la tasa de interés, que era el 4% hasta ese entonces, por la cantidad de trimestres que pasaron, ¿sí? En esta fórmula n es la cantidad de periodos, que en este caso estoy yendo hasta el momento 4 nada más, entonces son 4 trimestres. Entonces lo multiplico por 4. ¿Sí? Entonces eso es para el bloque 1, que digamos, esta cuenta les tendría que dar 1.740 pesos. ¿Sí? Esta es la plata que yo tengo, digamos, depositada en el banco, o sea, es los 1.500 que deposité, más los intereses que generaron, hasta el momento 4. Si yo entro en el momento 4 antes de hacer ese aporte extra, la plata que tengo es esa. Hasta acá se entendió porque el pizarrón no es tan grande y tengo que borrar. Entonces, si alguien tiene alguna duda de lo que hicimos hasta acá, les pido que me la haga ahora, así sabemos con las cosas escritas y después pasamos a lo que sigue. ¿Nadie tiene ninguna duda? Ok, acuérdense, si tienen que hacer duda, habiliten el micrófono, porque justo me di vuelta y no vi el mensaje que mandaron. Entonces, bueno, acá estoy. Bueno, les borro la línea de tiempo. ¿Sí? Bueno, como les decía, acá yo llegué el capital reunido al momento 4, ¿sí? Entonces ahora lo que hay que hacer es ver qué pasa del momento 4 al momento 6, ¿sí? Y para eso entonces yo voy a tomar inicialmente lo que tenía, ¿sí? O sea, ahora vamos al bloque 2. El bloque 2, bueno, borré la línea de tiempo, pero si ustedes se la anotaron o la tienen en la cabeza, porque no era muy complicada, terminaba en el sexto trimestre, ¿sí? Entonces, el bloque 2 lo que nos va a dar por resultado es el capital que había juntado, o sea, capital más intereses, finalizado el sexto trimestre. Ahora bien, ese capital que yo junto, ¿sí? Yo ya tengo la respuesta porque es parte de la consigna en realidad. Dice que finalizados los 6 trimestres, yo llegué a juntar 3.900 pesos, ¿sí?
Entonces, el bloque 2 me va a dar C6, que yo no tengo C6, porque no es lo que quiero, digo así. C6, lo tengo acá anotado, es 3900. Entonces, acá voy a igualar a 3900, ¿sí? Porque es lo que me va a dar el bloque 2. Si lo hago bien, obviamente. Ahora, el bloque 2, para hacer cuando tengan ustedes un cambio, ¿sí?, de tasa y tengan que dividirlo en bloques, o cuando tengan más fácil, cuando tengan que dividirlo en bloques, sin importar la razón de que lo dividieran, ustedes tienen que tener en cuenta que estamos en interés simple acá, ¿sí? Y en interés simple yo no puedo, capitalizar interés sobre los intereses, ¿sí? Los intereses son solo sobre el capital. Eso es lo que la diferencia de interés compuesto. No sé si Luciano se lo dijo. El interés compuesto, yo genero intereses sobre el interés, en este caso no. Entonces, yo tengo, que me había quedado del bloque anterior, 1.740 pesos, ¿sí? Entonces, yo ahora no puedo hacer 1.740 más X, que sería lo que deposité, por 1 más la tasa de interés, porque si hiciera eso yo estaría calculando intereses sobre 1.740 pesos, lo cual no es correcto, ya que, no, como dije, interés simple no capitaliza interés sobre los intereses, entonces tengo que capitalizar interés solo sobre los 1.500, que eran la parte de capital y libre de intereses, ¿sí? Más bueno lo que el aporte que hago a continuación. Entonces, por un lado voy a poner lo que tenía cuando arranca el bloque, que era los 1.740, le voy a sumar el aporte retiro en caso de que haya alguno, en este caso hubo uno, que es lo que generó el cambio de bloque, que era una incógnita, no sabíamos de cuánto era, así que pongo más X. ¿Sí? Eso es la plata que yo tenía cuando arranca el bloque. Y ahora tengo que calcular los intereses que generó el capital que tenía. Entonces, a eso que yo tenía, le voy a sumar la otra fórmula que tienen para interés, que también están las otras fórmulas. En interés simple van a ver que además tiene una fórmula, para compuesto no tienen, que dice que el interés es igual al capital por la tasa de interés por n. Entonces, eso me da solamente el interés sin tener en cuenta el capital. Entonces, yo a esa fórmula le voy a sumar el interés del capital con esa fórmula, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es a esto, lo pongo acá abajo porque no me va a entrar al costado, pero ustedes lo ponen al costado. Le van a poner 1500 más X, eso va entre paréntesis, ¿sí? Ese es el capital que yo tenía cuando arranca el bloque, en vez de poner 1740 pongo 1500, y lo multiplico, como decía la fórmula, por la tasa de interés, que la tasa de interés, acuérdense que aumentó en un 1%, entonces tendrían que hacer 0,04 por 0,01, lo hago arriba así queda. ¿Sí? Esa va a ser la nueva tasa de interés para esta segunda parte. Entonces lo multiplico por esa tasa de interés, que va a 0,0404, y esta segunda parte tiene solo 2 trimestres, así que ahí va por 2, ¿sí? Y eso de acá es lo que me tiene que dar los 3.900 pesos. O sea, ahí solamente despejo el X y el ejercicio ya está, ¿sí? A ver si abro el chat. Acá. Entonces, estos 1.500 por X que decía, esto es el capital que tengo cuando arranca el bloque 4, libre de intereses, ¿sí? Porque esto es lo que yo tenía de plata total, pero esta plata tenía 240 pesos de intereses, si se fijan, porque yo lo que era capital era 1.500, los 240 que hacen que llegue a 1.740 es interés. Y el interés en interés simple no capitaliza nuevos intereses, entonces lo tengo que excluir. Y por eso lo hago así en dos partes. ¿Se entendió? Todos los ejercicios de interés simples generalmente se van a resolver así que es clave que lo hayan entendido. No sé la pregunta que me están haciendo, no sé a qué parte de la fórmula va. Usen el micrófono si quieren, como les digo, así es más ágil. Porque veo que tienen dudas, pero no sé en qué parte está. Yo ahí despejo la X y les tendría que dar 1886,38 me parece. ¿Sí? Pero
Veo que están por el chat haciendo dudas, y si alguno se puede poner con el micrófono y preguntarme bien qué es lo que no entienden, se los agradecería porque no los estoy siguiendo. La cuenta de interés, o sea, ustedes tienen la fórmula que es de interés, que dice I es igual a C0 por I por N, ¿sí? Esa fórmula está en la hoja de fórmulas. Con esa fórmula ustedes calculan solo el interés y el capital, es decir, si yo usara esta fórmula para el primer bloque, me tendría que dar 240, ¿sí? O sea, en vez de 1740 me daría 240, que es solo el interés. Esa fórmula es la que yo uso en la segunda parte para sumarle el capital que tenía y que me quede, digamos, el total de la cuenta. ¿Se entendió el ejercicio? Porque veo que están con dudas. Sí, bueno, acá en realidad acá va uno, sí. Eso sí, para que el 0,4, el 0,0404. Pero bueno, si se entendió, esta es, digamos, la forma de resolver los ejercicios de interés simples. Generalmente siempre van a venir más o menos de esta forma, ¿sí? Así que si se entendió... Profe, una pregunta. Sí. Perdón, pero sigo sin entender por qué el 1500 más X. Onda, entiendo por qué el 1740 le sumaste una X, porque sé que en la segunda vez se depositó, o sea, aumentó el saldo, y como no sabemos cuál es, le ponemos X. Lo que no entiendo es por qué al 1500 le estás agregando algo. Bueno, O sea, me lo acaba de explicar por chat, pero no lo entendí. está bien la duda. O sea, digamos, ahí está la clave del interés simple, ¿sí? En interés simple, ustedes cuando tengan un cambio de bloque, que es lo que les estoy explicando, que es, o sea, si lo entienden esto, después ya sale todo fácil. Cuando tienen un cambio de bloque, ustedes van a tener que volver a plantear la fórmula para llegar al resultado final de ese bloque, que en este caso era 3900. Ahora, vos para llegar a ese bloque tenés que pensar lo que estás planteando, si querés pensarlo, digamos, en la vida real, es decir, bueno, yo en la cuenta tenía 1740 pesos cuando terminó el cuarto trimestre, ¿sí? Que eso lo saqué del bloque anterior. Ahora, yo tenía esa plata y además le hice un aporte de X cantidad de pesos, que es, bueno, lo que me piden que averigüe, ¿sí? Entonces, si yo entrara a ver el saldo de la cuenta después de que hago el aporte, tendría los 1740 que tenía, más los 1800, bueno, que ya averiguamos cuánto es. Entonces, bueno, tendría que sumatorio esas cosas. Y después eso va a generar intereses durante 2 trimestres más, porque yo lo dejo durante 2 trimestres más. Pero como estamos en interés simple, los intereses no se van a generar sobre todo esto, ¿sí? Sobre los 1740 más X, porque dentro del 1740 más X hay incluidos intereses, ¿sí? Ustedes tienen que diferenciar que siempre en las operaciones de interés van a tener dos partes, una parte que es capital y una parte que es interés, ¿sí? La parte que es de capital es la que genera los intereses en interés simple. La parte que es interés, no. En interés compuesto, las dos cosas generan interés. Acá, como solo genera interés en la parte de capital, yo lo tengo que separar de lo que no es de los intereses y calcular interés solo sobre eso. Entonces, en el bloque 2, si bien cuando yo miro la cuenta yo tenía 1740 más el aporte que hice, dentro de los 1740 pesos hay incluido 240 pesos de intereses, porque fíjate que yo el capital que invertí fue 1500, después no puse más plata. Entonces, de los 240 pesos que tengo diferencia entre el momento 0 y el momento 4, son 240 pesos de intereses que se generaron a favor mío. Pero esos 240 pesos de intereses no generan interés de vuelta, ¿sí? Si no estaríamos en interés compuesto. Entonces, cuando calcule, o sea, entonces yo digo, bueno, yo tengo esta plata y además, o sea, para llegar al momento 6, además de esa plata voy a tener que sumarle los intereses que generé en esos 2 trimestres que faltaban. Pero esos 2 trimestres que faltaban, la parte que era solo capital,
eran los 1.500 más el depósito X que hice. ¿Sí? Siempre que tenga un aporte o retiro, no sé si Luciano se os habrá dicho, siempre tengo un aporte o retiro, presuponemos que es de capital, a menos que el enunciado nos diga lo contrario. O sea, acá yo estoy depositando, bueno, cuando deposito plata es más evidente, pero cuando retiro plata, también suponemos que retiro capital, no que retiro intereses. Entonces, yo tenía los 1.500, que son los que deposité en momento 0, tengo los X que deposité en momento 4, y eso que es solo la parte de capital libre de intereses, que es lo que más genera intereses durante 2 periodos más. Y la fórmula para calcular cuánto interés generaron es esta de acá. Entonces lo que hago es decir lo que yo tenía, más los intereses que generaron, la parte que era solo de capital, 2 trimestres más. ¿Ahora se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, Gracias. nada. Bueno, si todos están ahora bien con el ejercicio, pasamos al que sigue, pasamos al 2, ¿sí? Que quizás eso también nos ayuda a entender el concepto de que hay una parte de interés y una parte de capital. Bueno, el ejercicio 2 de la guía, para que no tiene mano se los digo, dice que se compró una casa hace 5 años y que todavía quedan 2 cuotas por pagar, ¿sí? La primera es de 1.000 pesos, a abonar dentro de un mes, la segunda de 2.000 y se debe abonar dentro de 4 meses. Y nos pregunta, bueno, ¿cuál es la cuota única que tengo que abonar dentro de 2 meses para saldar esa deuda si el interés es del 2% simple, ¿sí? Entonces, me queda la cuota 1 de 1.000 pesos, que vence en un mes, y me queda la segunda que es de 2.000 y vence dentro de 4. ¿Sí? Ahora, yo lo que quiero es hacer, en vez de pagar esas 2 cuotas, pagar una sola que venza dentro de 2 meses. ¿Sí? Entonces voy a poner una cuota, digamos, de A, que va a vencer dentro de, o sea, hay cantidad de plata que vence en 2 meses. Y que la tasa de interés es el 2%. Ahora, tengan en cuenta que siempre que, o sea, que hay cuotas, ¿sí? Todas las cuotas tienen una parte de capital y una parte de interés, ¿sí? Solo que cuando es una cuota es al revés, o sea, los intereses no son a favor nuestros, sino que son a favor al que le demos la plata. Entonces, en este caso, para saber cuánto vamos a tener que pagar, cuánto va a ser el valor de la cuota que hay que pagar dentro de 2 meses, lo que tenemos que hacer es ver cuánto de capital estamos devolviendo con esas 2 cuotas que vencen dentro de 1 y 4 meses, ¿sí? Entonces, si ustedes lo analizan desde el lado, digamos, al que le debemos la cuota, esa persona o esa empresa dijo, bueno, vos me des tanto de capital, me lo vas a pagar dentro de un mes, entonces hago ese capital por la tasa de interés y ahí veo cuánto me debes y digo, me debes 1.000 pesos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es usar la misma fórmula que usamos en el ejercicio anterior, pero acá el dato que me dan es el capital final en vez del capital inicial. Entonces yo digo, por ejemplo, la cuota 1, el capital final son 1.000 pesos, ¿sí? Que es el nombre de la cuota, y quiere decir, bueno, el capital que yo debía en el momento 0 por 1 más, bueno, la tasa de interés, que era el 2%, por 1 porque pasó un mes, ¿sí? Entonces, bueno, acá es solamente despejar el capital al momento 0, si alguno me tira el resultado, se lo agradezco. Y la cuota 2 es lo mismo, pero teniendo en cuenta que vence dentro de 4 meses, ¿sí? No les puede dar 1020, tiene que ser un número menor. 2000 es igual a C0 por 1 más 0,02,
pero acá lo multiplico por 4 porque pasaron 4 meses. Entonces, con esto yo averiguo el valor, esto es 980, con 39, la cuota 1, después me dicen la cuota 2. Entonces lo que yo digo, bueno, yo el capital que debía todavía devolver al momento 0 es estos 980 más, bueno, lo que me dé la segunda, que ahora no pasarán. Entonces, lo que hago ahora es decir, bueno, ahora voy a pagar una única cuota entre 2 meses, y yo lo que tengo que volver con esa cuota es el capital, que obviamente me falta volver al día de hoy. Y al día de hoy el capital que me falta volver lo sacaba de acá, que era 980 más, bueno, lo que di. No, 1851,85. Perfecto, ¿sí? Tengan en cuenta que obviamente el momento, la plata que llevo al momento 0 tiene que ser menor del importe de la cuota, porque encima que lo estoy pagando en el futuro no le va a pagar de menos al chabón. Entonces, ahora sí, sabiendo que tengo que devolver este capital todavía en el momento 0, digo, bueno, primero lo sumo, ¿sí? O sea, sumo los 980 con los 1851. Y la sumatoria de esos dos valores actuales sería lo que yo tengo que devolver en la cuota que voy a crear ahora. Entonces, lo que voy a decir es, voy a borrar acá arriba. La cuota que habíamos llamado A, ¿sí? Que vence dentro de 2 meses, tendría que ser acá 980 más los 1851 por 1 más la tasa de interés por los 2 meses que pasaron, ¿sí? Lo puse así entre paréntesis porque no me tiraron ahí cuánto daba la sumatoria y bueno, no tenía algo para hacerlo a mano. Pero si ya hicieron la sumatoria lo pueden poner ahí directo. Y listo, ya está, y eso me da, Tengo digamos, una pregunta sí, de interpretación. Cuando te preguntan, deben abonarse dentro de 2 meses, ¿es sí. a partir de cuando terminan los 5 años o después de los otros 4 meses que aparece? Porque yo entendí que era en el medio, que era tipo 5 años y a los 5 meses fue la cuota única. O sea, no me dio por 5 pesos, no sé por qué. No, bueno, acá Pero, acá lo que te dicen es que ¿sería se los 6 meses eso? ¿Cómo? Sería los 6 meses entonces. No, vos acá lo que tenés que tener en cuenta es que la casa la compraste hace 5 años y que todavía te faltan pagar 2 cuotas. O sea, que la casa la compraste hace 5 años es como un dato de relleno, no te sirve para nada. Lo que te Ok. dice sí que es que el día de hoy te faltan devolver 2 cuotas, una que vence dentro de un mes y otra que vence dentro de 4. Entonces yo lo que tengo que tener en cuenta es que al día de hoy, a qué capital representan esas 2 cuotas, ¿me seguís? Para yo después poder, Sí, con ese capital, calcular cuánto sería la cuota única que tengo que pagar dentro de 2 meses. Entonces, vos ok. digamos, lo que tendrías que hacer Yo lo es entendí decir, mal. está bien, pero lo que tendrías que hacer es decir, bueno, esta que vence dentro de un mes, al día de hoy representa tanto capital, esta que vence dentro de 4, al día de hoy representa tanto, entonces la que voy a pagar dentro de 2 meses va a ser dentro de 2 meses a partir del día de hoy. Entonces después calculo el interés correspondiente y hallo el valor de la cuota, que bueno, no sé cuánto da eso. Pero Ok, ahí ya haría la está pregunta. bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? O sea, si nadie tiene ninguna duda, avanzamos. ¿Sí? Probemos, por ejemplo, el ejercicio 10, quizás que es un poco más complejo, ¿sí? Si hasta acá me siguieron. Vamos al ejercicio 10. ¿Qué 2 del final? No sé qué a qué se refiere la pregunta. El 2 de ahí a allá es porque siguen entre 2 meses, no porque sean 2 cuotas. O sea, esto es porque trae los 2 meses para adelante, porque va a pagar entre 2 meses la cuota única. Por eso es el 2. O no sé si hace referencia a eso la pregunta que me hicieron.
Una consulta. Sí. ¿Podés volver a explicar por qué sumás los 980 con 39 más los 1851 con 85? Que eso no me queda claro. Sí, o sea, a mí del valor o sea, de lo que tenía que pagar de la casa me faltaban devolver dos cuotas, ¿sí? Una de 1.000 pesos y otra de 2.000. Y en vez de pagar esas dos cuotas, yo voy digamos, en vez de pagar esas dos cuotas, yo decido, acuerdo con, digamos, con la persona a la que debo la plata, decir, bueno, te pago una sola cuota, que vence dentro de 2 meses, que cancele lo que yo estaba cancelando originalmente con estas dos, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es qué capital estaba yo devolviendo con esas dos cuotas que voy a pagar dentro de 1 y 4 meses. Entonces, lo primero que hago es eso, decir, bueno, la cuota que hoy, que vence dentro de un mes, que era de 1.000 pesos, en realidad eran 980 de capital y el resto eran intereses. Y lo mismo con la que Ah, decían los 4 meses. ahí entendido. O sea, los casi 20 pesos que contienen los 1000 es intereses. Por Claro, eso ahí estás poniendo exactamente. el capital puro de la cuota. Claro, entonces yo lo que quiero ver primero es cuánta plata realmente le debo a la persona, ¿sí? Una vez que sé cuánta es la plata del capital libre de intereses que realmente le da a la persona, la sumo, porque, o sea, está dividido en dos cuotas, y ese capital que yo le debo a la persona, que sería el resultado de esta suma, lo llevo sí ahí 2 meses para adelante y A le la fórmula. calculo, o sea, porque las cuotas, tengan en cuenta, siempre tienen una parte de capital que estoy devolviendo y una parte de interés por pagarlo en el futuro en forma de cuotas, justamente. ¿Sí? Ahí está, listo, ahí entendí, gracias. No, de nada. Eh, Así que bueno, vamos al ejercicio 10 entonces. Bueno, el ejercicio 10 es un poco más complejo, ¿sí? Y nos plantea lo siguiente. Dice que una persona coloca capitales en dos sociedades distintas, siendo la suma de capitales igual a 10.000 pesos, y nos dice que la primera sociedad paga el 6% de interés y la segunda el 7%, ambos casos anuales, y nos dice que al cabo de 20 años el monto obtenido por el segundo capital supera en 1.000 al primero. Entonces nos pide averiguar ambos capitales, ¿sí? Entonces, eh, en una sociedad vamos a hacer un depósito A y en otra vamos a hacer un depósito A que vamos a llamar B, y sabemos que la suma de esos dos da 10.000 pesos, ¿sí? Según lo que dice la consigna. Después sabemos también que la primera sociedad paga el 6%, ¿sí? La primera tasa de interés es el 6%, acá por hacer 360 porque es anual, el 6%, y la B nos da una del 7%. ¿Sí? Y nos dice que al cabo de 20 años, o sea que la N va a ser igual a 20, el monto obtenido por el segundo capital supera en 1.000 al primero. Eso quiere decir, digamos, escrito matemáticamente, que es capital N de la operación ¿cuál decía que era más grande? El capital B, ¿sí? Va a ser igual al capital obtenido en A más 1.000 pesos, porque lo supera por 1.000 pesos. ¿Sí? Y entonces nos pide averiguar lo que depositamos en A y lo que depositamos en B. ¿Sí? Entonces, esto es obviamente un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Yo tengo como datos esto, todo lo que está acá planteado. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, yo puedo o sea, el capital que voy a llegar, al que voy a llegar pasados los 20 años, ¿sí? Es este, en realidad lo puedo reemplazar con la fórmula
de interés simple, ¿sí? La que dice Cn es igual a C0 por 1 más I por n. Entonces yo voy a decir que esa fórmula para, digamos, para la primera sociedad debería ser igual a esa misma fórmula para la segunda sociedad más los 1000 pesos porque me dan 1000 pesos de más, ¿sí? Entonces, dicho en castellano, yo diría que el C0, ¿sí? Esto en realidad esto acá era C0, ¿no? El C0 que deposité en A y el C0 que deposité en B. Entonces voy a decir que A por 1 más la tasa de interés, ahí va, justo. Bueno, espero que se reconecten todos, porque justo se acabó el tiempo. Pero bueno, ¿en qué parte se cortó? ¿Llegaron a escuchar todo? ¿O por dónde se cortó más o menos? Así tengo idea por dónde seguir. Bueno, mientras se siguen conectando, retomo desde el principio, ¿sí? Yo decía que tenía dos sociedades, ¿sí? Que cada una me daba un interés diferente, y yo depositaba un capital en cada una, siendo la suma de los dos 10.000. Los deposito durante 20 años, y al final el capital que reúno digamos, en la empresa B, en la operación B, va a ser igual al que gané al que llegue en la operación A, más 1000 pesos, ¿sí? O sea, se cortó por acá, digamos. Bueno, retomo entonces, digamos, por esa parte. Entonces, bueno, yo acá había anotado los datos que se los sacan de la consigna, ¿sí? Y una vez que anoto todos esos datos, yo digo, bueno, ahora, ¿cómo hago para despejarlo? Bueno, lo que tengo que hacer es igualarlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, el capital que yo, habíamos llegado, digamos, por lo que está acá abajo, el capital que yo reúno en la operación B va a ser igual al capital que yo reúno con la operación A más 1000 pesos, ¿sí? Porque fíjense, el ejercicio termina diciendo que el monto obtenido por el segundo capital supera el mínimo del primero, ¿sí? Entonces quiere decir que el capital que yo obtengo en la operación B va a ser igual al que obtengo en A más 1000 pesos, porque es 1000 pesos superior. Entonces acá yo igualo, pero acá lo que me estaría faltando decir es que B va a ser igual al obtenido en A más 1000 pesos, ¿sí? Entonces acá tendría que sumarle a 1000. Así que no lo había llegado a anotar. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es decir, bueno, esto es el capital que yo tengo al final en la operación B, y este es el que yo tengo al final en la operación A. Y si yo el que obtengo en la operación A le sumo los 1000 pesos, debería ser igual al que obtuve en la B. Entonces, ahora que planteé eso, me estarían quedando dos incógnitas nada más, ¿sí? El capital que deposité en A y el capital que deposité en B. Pero yo puedo expresar alguno de esos dos en función del otro, utilizando esta primera fórmula que escribí arriba de todo. ¿Por qué? Porque el capital A más el capital B nos terminaba dando 10.000 pesos. Entonces, yo puedo decir que el capital B, por ejemplo, es igual a 10.000 menos A, ¿sí? Solamente escribo la ecuación en función de B. Y entonces lo que hago es, en esta fórmula de acá, ahora repito todo, ¿sí? Porque creo que se sigue conectando. Ya estamos igual más o menos. Bueno, arranco de vuelta desde acá, ¿sí? Porque veo que hay gente que se conectó tarde. Les pido disculpas a los que se conectaron más rápido y tienen que volver a escuchar, pero por si no quedó claro de paso. Yo tenía que el capital que yo llevo a juntar en la operación B va a ser igual al que llevo a juntar en la operación A
más 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque el enunciado me decía que terminaba siendo 1.000 pesos superior. ¿Sí? Entonces, el capital que yo tengo en A va a ser igual que yo tengo en B, si al capital A le sumo estos 1.000 pesos, que están acá, ¿sí? Por justamente lo que decía el enunciado, de que esto iba a ser 1.000 pesos, de que el capital obtenido en B va a ser 1.000 pesos superior a A. ¿Sí? Y yo una vez que hago esta igualación, de decir, bueno, el capital que junto a mi operación B es igual al de A más 1.000 pesos, si se fijan, me siguen quedando dos incógnitas, me queda A y B, ¿sí? Y obviamente entonces no lo podría despejar. Pero yo sé que, porque también me lo decía el enunciado, que el depósito A más el depósito B entre los dos sumaban 10.000 pesos. Entonces yo digo, bueno, despejo uno en función del otro. Digo, bueno, B entonces sería los 10.000 pesos menos lo que deposité en A. Y ahora con eso lo reemplazo acá y digo, bueno, voy a borrar esta acá sí, está bien. ¿Sí? Voy a decir que A más 1 por más 0,06 por 20 más 1.000 debería ser igual a B, porque ahora ya en vez no vamos a escribir B de vuelta, sino que habíamos quedado que B es igual a 10.000 menos A, ¿sí? Entonces acá escribo, en vez de B, 10.000 menos A, por, bueno, 1 más 0,07 por 20, ¿sí? Y si se fijan, ya tengo una sola incógnita, que es A, ¿sí? Porque la tengo acá y acá, pero es solo una, porque son iguales. Entonces lo que hago acá es solamente despejar A, y una vez que veo cuánto deposité en la operación A, bueno, lo reemplazo acá arriba y averiguo cuánto deposité en la operación B. ¿Se entendió o quieren que haya vuelta? Porque como en el medio justo se cortó el vivo por ahí unos se perdió la mitad o algo, y no tengo problema en repetir. Pero, ¿se entendió, digamos, el ejercicio? Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué B es igual a 10.000 menos A? Esa parte no entendí. O sea, ¿cómo llegamos a ese resultado? Sí, porque fíjate que lo primero que dice la consigna es que una persona coloca capitales en dos entidades distintas, siendo la suma de capitales, o sea, de esos capitales que depositó, igual a 10.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo deposité en A más lo que yo deposité en B, entre los dos suman 10.000 pesos. Y después Sí. lo que hice fue, o sea, eso mismo, que sería A más B, el depósito en A más el depósito en B es igual a 10.000. Ah, ok. Digo, bueno, el depósito B sería 10.000 menos A. ¿Sí? Ah, perfecto. Y uso eso para reemplazar acá. ¿Alguna otra pregunta? Genial. ¿O se entendió todo? Bueno, eso se entendió. Y si se entendió, vamos ahora entonces con el 18. Ah, bueno, justo me lo pidieron. Sí, ahí gracias. El 18 es parecido, ¿sí? En el sentido que son dos operaciones, pero vamos a ver que plantearlo en la línea de tiempo porque ahí está, digamos, la diferencia. Entonces, bueno, esto lo borro porque asumo que todo es un video. Entonces, vamos con el 18. ¿Sí? El ejercicio 18 nos dice que se efectúa un depósito por 50 días, al 12% anual de interés, y que 20 días más tarde se hace otro con igual vencimiento al 11% anual de interés. Y nos dice que al vencimiento se retiran 3.542 pesos y que la suma de los dos capitales invertidos fue 3.500. Y nos pide calcular el importe de cada depósito. ¿Sí?
Vamos a anotar los datos, ¿sí? Siempre anotamos por esa parte. Y decimos que tenemos un depósito A, ¿sí? El depósito A es por 50 días. Entonces en la N vamos a poner 50 días. Al 12% anual de interés. Entonces la I es 360. Y 12%. Y nos dicen que 20 días más tarde se hace otro depósito, digamos. O sea que esta ya es una operación B, que va a durar 30 días, porque fíjense que se deposita 20 días más tarde, pero tiene igual vencimiento. Entonces, si este dura 50 días y el B lo estoy depositando 20 días más tarde, hasta el año va a ser 30 días. ¿Sí? Y bueno, y ahí... Lo de la N a los 30 días. ¿Cómo? Si podés repetir por qué N es 30. Sí, porque acá el enunciado te dice que el depósito, o sea, la operación B, la inicias 20 días más tarde, pero tiene igual vencimiento. ¿Sí? Fíjate que dice 20 días más tarde, otro con igual vencimiento al 11% del interés. Esto quiere decir que, por eso decía que había que plantear línea de tiempo. Si yo el depósito A, ¿sí? Lo hago en el momento cero, si quieren, acabo el depósito A, y cuando pasan, ahora voy a usar días arriba en la línea de tiempo, cuando pasan 20 días, acá hago el depósito B, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Pero los dos vencen el mismo día, o sea que van a vencer acá en el momento 50. Entonces, si el depósito B lo hice en el momento 20, el depósito B dura de acá a acá, son 30 días. ¿Sí? Genial, gracias. Nada. Y nos dice que al vencimiento se retiran 3.542,73. O sea, en otras palabras, cuando retiro lo de A y retiro lo de B, en total tengo 3.542 pesos. O sea que capital final de A más el capital final de B me tiene que dar 3.542,73. Y nos dicen por último que la suma de los dos capitales invertidos, ¿sí? O sea, del C0 de A más el C0 de B, ¿no? Es igual a 3.500. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los datos que nos dan, ¿sí? Hasta acá la única complejidad fue ver cuántos días duraba el depósito B, plantear una línea de tiempo en combinación con el A, ¿sí? Y ahora lo que hay que hacer, digamos, es hacer como hicimos en el ejercicio anterior, para que quede todo en función de una única incógnita y poder resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que este, si bien es parecido al anterior, no es exactamente igual, porque acá lo que nos dan es CNA más CNB, que es igual a 3.542. En el ejercicio anterior lo que hemos hecho era igualar los capitales finales, ¿sí? En este caso los tengo que sumar, ¿sí? E igualarlos a 3.542, ¿sí? Obviamente, cuando los iguale no voy a poner CN, sino que voy a poner la fórmula con la que llego a ese CN. Entonces, voy a borrar los datos de B, así me entra, ¿sí? Pero ustedes ya los tienen ahí en el enunciado, o ahí en la línea de tiempo, los días. Le voy a decir entonces que el CN de A, ¿sí? Que va a ser igual al C0 de A, por 1 más la tasa de interés, que en este caso es 12%. Ah, bueno, ahí viene otra complejidad. Fíjense, si están prestando atención, que las tasas de interés que nos dan son anuales, ¿sí? Por eso la importancia de poner abajo su índice, pues si no me hubiera olvidado. Entonces, como estas tasas son anuales y yo no estoy trabajando en años, estoy trabajando en días,
tengo que hacer la equivalencia de tasas, ¿sí? Entonces, la forma de hacer eso es decir, bueno, como es interés simple, acá es una simple adición, es decir, bueno, si en 360, es como una regla de 3, yo digo, bueno, en 360 días genero el 12%, entonces en un día genero tanto, ¿sí? Genero X, entonces hago la regla 3 simple esa y termino averiguando cuánto es la tasa diaria, digamos. Perdón, pregunta. ¿Es lo mismo si dividís la tasa por 360? ¿Sí? O sea, bueno, te va a dar eso, fíjate, el 12%, o sea, cuando está cambiando ese 12, el 12% sería 0,12. Y fíjate que hago 1 por 0,12 y otro 60, no estoy haciendo eso, digamos. Estoy haciendo 0,12 y otro 60, y bueno, y para el punto B, para la operación B, que era 11% la tasa, sería lo mismo, pero acá pongo 11, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, sí, es lo mismo. Sí, sí, perfecto. Ya. Entonces yo hago 0,12 dividido 360 y me da, ¿cuánto les da? 0,003 periódico, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí. Entonces esto me da así, ¿no? Con 3 ceros. O sea, bueno, este 3 es periódico. Después, según me va tirando lo del 11, entonces acá yo tendría 0,0003 periódico por 50 días que duraba. Y eso, que es el capital que yo termino juntando con A, le tendría que sumar el capital que junto con B, para que en teoría, porque en teoría la suma de los dos llega a los 3.542, así que es lo que estoy planteando. Perfecto, ahí me pasaron el del 11, fíjense que las cosas es lo mismo por las dudas, ¿sí? Porque si no, por ahí, alguna que la calculadora. Entonces acá sería 0,00031, ¿era? Sí. Y acá la hago por 30 en vez de por 50, ¿sí? Y la sumatoria de estos dos me tendría que dar los 3.542 pesos que es acá. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió lo que fui haciendo o hay alguna duda? ¿Sí? Si se entendió, después acá ya estamos a un paso de terminarlo. Hay que hacer ahora sí, como hicimos en el ejercicio anterior, de reemplazar. Y para reemplazar uso esta de abajo que la quiero usar, que decía que el capital que invertí en A más el capital que invertí en B me da en total 3.500 pesos. ¿Sí? Entonces hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior y espejo uno en función del otro. Y digo, por ejemplo, bueno, el capital que deposité en B va a ser igual a 3.500 menos este capital que deposité en la operación A. Entonces ahora, bueno, esto quedaría igual, ¿sí? Esto queda igual y a esto le sumaría acá, reemplazo esto, por esto que puse acá, y digo más, entre paréntesis, 3.500 menos el C0 de A, y bueno, por lo mismo de todo esto, ¿sí? ¿Sí? Y me queda todo igual, pero ahora ya me queda solo colita, bueno, queda igual, pero no sé si me va a entrar, si queda todo de vuelta. Entonces, y ahí ya puedo despejar el capital que invertí en A, y bueno, una vez que lo despejo, reemplazo acá para despejar el que invertí en B, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Algo que quieren que explique de vuelta? Era parecido al anterior, pero bueno, la diferencia de cómo planteaba Yo ahí. tengo una pregunta. Sí. La equivalencia de tasas, cuando lo sacás, ¿no lo sacás a un día? Yo pensé que lo tenías que sacar a 50 o a 30. Es lo mismo en realidad. A ver, cuando haces equivalencia de tasas, justamente el nombre te lo dice, o sea, igual es un tema que
van a ver después de entre unas Sí, clases. pero después no lo tenés que multiplicar 2 veces por 50. Y ahora No, te vale o sea, para qué. vos tenés, o sea, con equivalencia de tasas, o sea, podés en realidad hallar la tasa que quieras, ¿sí? Lo importante es que después, según la tasa que usás, escribís la n en función de esa tasa, ¿sí? Acá como yo, o sea, la fórmula dice C0 por 1 más I por N, ¿sí? Entonces, si yo la I que estoy usando es diaria, como hice yo, en la N tengo que reemplazar en días, ¿sí? Entonces acá como yo la tasa que puse es diaria, días pasaron 50 días, y en el caso del B pasaron 30. También yo podría haber directamente haber usado la tasa anual y decir, bueno, acá entonces no pasaron 50 periodos, ¿sí? Porque acá estoy contando la N en años, si usé la tasa anual. Entonces digo, bueno, si yo hubiese usado la tasa del 12% directamente, acá ponía 0,12 y acá en vez de poner 50, o sea, hacía lo que equivalía a 50 días un año, que sería, bueno, hacer 50 dividido 360, ¿sí? Pero si te fijas, te va a dar exactamente lo mismo de las dos maneras, eso es diferente. Lo único que tenés que tener en cuenta es que según la tasa que usás, la n que usás, eso sí, siempre la i y la n tienen que ser correlativas entre sí. Yo no puedo usar una tasa diaria y poner la n en función de años, ahí sí me daría mal. Pero si vos usás una tasa anual y pones la n en años, te debería dar lo mismo. O si la haces mensual, pones la n en meses, ¿sí? ¿Se entiende? Gracias. Sí, 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 re. Gracias. Oye, nada. ¿Alguna otra duda? O sea, igual después de equivalencia de tasas es un tema que viene más adelante, ¿sí? Acá se da como por encima, pero después de ver interés compuesto y descuento, hay un tema que es equivalencia de tasas, porque en interés compuesto y en descuento compuesto es diferente, no se hace así. Pero si se entendió todo, ya este ejercicio lo damos por finalizado, ¿sí? Y podemos pasar a hacer un ejercicio un poco más complicado, que sería un ejercicio tipo parcial, ¿sí? Pero quiero chequear que todos hasta acá me hayan seguido y vengan entendiendo lo que venimos haciendo, ¿sí? Entonces, dado que no hay ninguna consulta, empezamos. Pasamos ahora a un ejercicio tipo parcial. A ver si me esperan un segundo, les comparto la consigna por acá. Eh, Bueno, a ver, avísenme si ven la pantalla de mi computadora, porque yo nunca usé esto y no sé si lo estoy haciendo bien o no. Ahí ven la pantalla de mi compu. Joya. Si están viendo la pantalla de mi compu, sáquenle un screenshot, así ya les queda, y puedo volver a ponerlo otro, porque no sé si se ve el pizarrón, si no. ¿Sí? Así tienen la consigna, sería el ejercicio 3. Bueno, vuelvo para atrás. Ya todos le sacaron, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí volvemos. Bueno, ya todos tienen anunciado, imagino. ¿Sí? Así están, todos me pueden seguir. Este ejercicio suele ser suele entrar generalmente algo siempre muy parecido a esto.
¿sí? El ejercicio nos dice que se invierten 9.000 pesos durante un año en una institución que presenta la siguiente estructura de tasa de interés. 2% para los primeros 4 meses, 3% para los siguientes 2 y 5% para el resto del plazo. Pasados 3 meses efectuó la inversión, Juan retira 1.200 pesos a la cuenta y 3 meses más tarde efectúa un aporte de 1.800. Y nos pide determinar el capital final reunido cada un año, los intereses totales de la operación y la tasa mensual promedio de la operación. ¿Sí? Acá, bueno, después dice resolver primero interés simple, después en compuesto. Como todavía no vieron compuesto, esa parte la ignoramos y la resolvemos solo en simple. ¿Sí? Entonces, fíjense acá en estos ejercicios que tienen muchos aportes y retiros o cambio de tasas, siempre es importante plantear primero, antes que nada, la línea de tiempo y plantearla bien, obviamente. ¿Sí? Entonces, acá el ejercicio lo que nos decía es que la operación duraba un año. ¿Sí? Así que, bueno, y como está en meses, voy a escribir la línea de tiempo en función de meses. Entonces, esto va del 0 al 12. ¿Sí? Ahora, nos dice que el capital que invierto en el momento 0 es de 9.000 pesos. ¿Sí? Y nos dice que presenta la siguiente estructura de tasa de interés. Para los primeros 4 meses es del 2%, o sea que en el momento 4, esto es del 2%. ¿Sí? Siempre mensual. Para los 2 meses siguientes es del 3, o sea que acá el 6, y la tasa del 3%. Y para el resto del plazo del 5. ¿Sí? Nos dice que pasados 3 meses efectuó la inversión, se retiran 1.200 pesos de la cuenta. Acá en el momento 3, retiro 1.200. Y nos dice que 3 meses más tarde se efectúa un aporte de 1.800. O sea que acá le sumo 1.800. Y nos pide, primero, determinar el capital reunido al cabo del año, o sea, el CN. ¿Sí? En el punto B nos pide los intereses totales. Y en el punto C, la tasa de interés mensual promedio de la operación. ¿Sí? O sea, la 30 promedio, por no promedio se le fija una raya arriba de la Luciano les dijo cómo se calculaba la tasa de interés promedio en la clase teórica, porque yo no la vi. Pero si no se los explicó, se los escribo yo. Es una única fórmula, la cual no está en la... Ah, bueno, genial. La fórmula esa se habrán dado cuenta que no está en la hoja de fórmulas, así que es la única fórmula que se va a tener que aprender de memoria en todo el cuatrimestre. Así que bueno, después repásenla. Pero inicialmente, bueno, vamos a resolver el ejercicio y después nos preocupamos por eso. Entonces, lo primero que hago ya es plantear la línea de tiempo, ¿sí? Listo, eso ya está hecho. Ahora, una vez que planteamos la línea de tiempo, lo que seguía, sí, es la ponderada. Lo que seguía es dividir en bloques, ¿sí? Entonces, como les había dicho, hay un cambio de bloque cada vez que se produce un aporte o un retiro o cada vez que cambia la tasa, ¿sí? Entonces, la primera modificación que hay es en el momento 3, en el que se retiran 1.200 pesos. Si no sale el primer bloque, hasta el momento 3. Acaba el bloque 1. Después, en el momento 4, cambia la tasa de interés, o sea que hay un segundo bloque que va del 3 al 4 nada más. Después, el siguiente bloque, el bloque 3, va hasta el momento 6, que es donde se produce el cambio de tasa y encima un aporte, o sea, pero como es todo junto, es un solo cambio. El bloque 3, viene hasta acá. Y después, el resto de la operación, del momento 6 al 12, se mantiene igual, así que el bloque 4 es todo lo que falta. Hasta acá todo me sigue, no solamente planteé el enunciado de una forma un poco más clara para que ustedes puedan verlo y seguirlo. Si se entendió todo el planteo, ahora borro porque si no, no me da espacio para hacer. O si no,
empiezo a resolver el bloque 1 acá abajo, así el tiempo y después sigo, ¿no? Entonces, lo primero que hago, como decía, es el bloque 1, obviamente. El bloque 1, ¿en qué momento me va a dejar? O sea, ¿qué capital me va a dar? ¿Acumulado a qué momento? Me va a dar el capital acumulado al momento 3, ¿sí? Por eso siempre voy al momento en que termina ese bloque. El bloque 1 termina en el momento 3. Entonces acá voy a llegar al capital terminado en 3, ¿sí? Y el capital ¿me escuchan ahí? Ahí voy, les pido disculpas, se cayó el internet en casa, así que bueno, ahí estoy de vuelta. Bueno, les estaba explicando. No sé hasta en qué momento se cortó lo que pasa. Estamos anotando el bloque 1, que como decía, me va a dar el capital al final de ese bloque. ¿Sí? El capital al final de ese bloque es el capital al momento 3. Entonces lo que hago es plantear la fórmula y decir, bueno, la cantidad que tenía por 1 más la tasa de interés, que era mensual, y pasaron 3 meses, entonces lo multiplico por 3. ¿Sí? Ahora, eso me da el bloque 1, el ejemplo del bloque 1, y me tendría que dar que el capital termina en el momento 3. Ahí va. Está funcionando mal internet en casa, así que les pido disculpas. Creo que no sé si fue que se cortó eh, el tiempo o no. Bueno, me perdí, no sé por qué parte iba antes de todo esto, ¿sí? Estábamos en la parte de planteando el bloque 1, sí, pero que en principio no deberían tener mayores dificultades porque es solamente el capital que tenía en momento 0 llevado a momento 3 usando la fórmula, ¿sí? El planteo del enunciado creo que todos llegaron a verlo, ¿no? Así que ahora sí, si todos estamos en la misma, voy borrándolo arriba porque si no, no me va a entrar más nada. ¿Sí? Bueno, ahora que creo que ya volvieron todos. Bueno, como les estaba explicando antes de que tuviéramos los inconvenientes, acá hallo el espejo del bloque 1 que me da el capital al que llegó finalizado el momento 3. Ahora entonces voy a plantear el capital como se modificó durante el bloque 4, ¿sí? Perdón, durante el bloque 2, que termina en el momento 4. Entonces, vamos ahora con el segundo bloque. ¿Sí? El segundo bloque es como el primer ejercicio que hemos hecho en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, cuando arranca el segundo bloque, que finaliza en el momento 4, o sea, más del capital reunido en el momento 4, yo tenía 9.540 pesos, ¿sí? Entonces, como hicimos el primer ejercicio de la clase de hoy, anoto 9.540, ¿sí? Eso es la plata que tenía. Ahora, acá hago un retiro, ¿sí? Yo retiré 1.200 pesos, o sea que acá, a estos 9.540 que tenía, yo le saco 1.200. ¿Sí? Eso ahora sí es el capital que yo tengo cuando arranca el bloque 2. Y ahora lo que me estaría faltando es calcular los intereses que se produjeron en este bloque, ¿sí? Del momento 3 al momento 4, o sea que es un solo mes. Y acá tengo otra vez el mismo inconveniente que tuve en el primer ejercicio,
porque yo tengo acá una parte que es capital y otra parte que es interés, porque tengo 9.000 pesos menos 1.200 que son de capital y tengo 540 pesos que son intereses. Entonces yo no lo puedo plantear todo junto, pues si lo planteo todo junto voy a estar calculando intereses sobre los 540 pesos y estaría mal, porque estamos en régimen simple. Entonces lo que hay que hacer es, como en el caso anterior, por separado sumarle los intereses solamente lo que es capital. Lo que es capital son los 9.000, ¿sí? Menos los 1.200. Esto obviamente entre paréntesis. Esto es la parte que es capital, ¿sí? Porque esta parte de acá es capital más intereses, ¿sí? Por eso la separación, por si se han olvidado. Y bueno, y lo que sigue era multiplicarlo por la tasa de interés, que era del 2%, y acá pasó solo un mes, así que lo multiplico por 1, ¿sí? Y eso me da el capital al que yo llego finalizado el bloque 2. O sea, el capital acumulado al momento 4. Que les tendría que dar 84,96. ¿Sí? Entonces, termina el bloque 2 y yo tengo esta planta. Ahora vamos entonces al bloque que sigue, que es el bloque 3. ¿Sí? El bloque 3 va del momento 4 al momento 6. Entonces, como decía, el bloque 3 me va a dejar en el momento en el que finaliza el bloque, es decir, en el momento 6. Entonces acá voy a hablar del capital reunido en el momento 6. El capital reunido en el momento 6 va a ser igual que como veníamos haciendo. Primero me fijo con qué capital arranco. Yo arranqué con este capital, 84,96. Acá en este caso no hubo ningún aporte ni retiro, ¿sí? Acuérdense que, o sea, el aporte de los 1.800 pesos recién lo tengo en cuenta para el bloque que viene. Este bloque termina justo antes de que se haga ese aporte. Entonces acá no tengo ningún aporte retiro y lo que me estaría faltando es calcular los intereses. Ahora bien, por más de que no haya ningún aporte retiro, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que estos 84,96 no son solo capital, sino que son capital más intereses. Son los 9.000 pesos menos los 1.200, o sea, 7.800 pesos de capital, y el resto, para llegar de 7.800 a 84,96, son intereses. Entonces, obviamente no puedo ahora directamente multiplicar por 1 más i por la tasa de interés, porque estaría calculando interés sobre esos 600 pesos, más o menos son 700 casi de intereses, y entonces tengo que hacerlo por separado, igual que como dice arriba, a esto le sumo los 9.000 menos los 1.200 y lo multiplico por la tasa de interés por la cantidad de periodos que pasaron. En este caso la tasa de interés pasó a ser del 3%, además, ¿sí? Y acá pasaron nada más que 2 meses. ¿Sí? Entonces esa es la forma correcta en la que planteo el bloque 3. ¿Sí? El bloque 3 me tendría que dar 89,64. ¿Sí? Le vuelvo a restar los 1.200 acá en el bloque 3, ¿sí? Porque ustedes, o sea, es lo que les explicaba. Y estos 84,96 equivalen a el capital más los intereses, ¿sí? Que vienen arrastrando de bloques anteriores. El capital actualmente, lo que es solamente capital sin intereses, es esto. Porque fíjense que yo el aporte inicial que hice de 1.000, y después retiré 1.200, que se ha hecho, ese es el primer ejercicio de la clase de hoy. Cada vez que tengo un aporte retiro, presuponemos que es capital, ¿sí? Entonces yo, la parte de capital son los 9.000 que puse en el momento 1, menos los 1.200 que retiré en el momento 4. Entonces, de capital yo actualmente tengo 7.800, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Exactamente, los 1.200 se van a restar siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora 7.800 de capital nada más generando intereses, ¿sí? Entonces, cuando vengo acá al bloque 3, yo arranco con 84,96.000, o sea, con 8.496 pesos, pero esos 8.496 pesos hay 7.800 que son capital y hay 696 que son intereses. Entonces yo no puedo directamente multiplicar por 1 más i por la TCD, porque estaría
calculando interés sobre esos 600 pesos que ya tengo de interés. Entonces, por más de que no haya ningún aporte de retiro, tengan en cuenta que acá sigo poniendo esto, ¿sí? Solo lo que es capital. Y porque es un error muy común en los parciales que se omitan esto porque no hay ningún aporte de retiro acá, ¿sí? Tengan en cuenta que ya una vez que retiré plata, lo tengo que tener en cuenta para todos los bloques que le siguen. O lo mismo se aporta. Y acá vamos entonces hacia el último bloque, que es el bloque 4. ¿Sí? El bloque 4 ya me deja al final de la operación, me deja en el momento 12. Y este bloque 4 que tenía en el 12, parto de estos 89.64. Otra vez, en este caso hubo un aporte, ¿sí? Yo deposité 1.800 pesos extra, o sea que a esto le sumo los 1.800 que deposité en el momento 6. Y además, tengo que tener en cuenta que me perdí porque no tengo línea de tiempo. Bueno, y ahora tengo que sumar, calcular la parte de interés de estos 6 meses que pasaron, ¿sí? Porque iba del momento 6 al momento 12, son 6 meses. Y los intereses que calculo de esos 6 meses se van a calcular solo sobre el capital. Y el capital va a ser los 7.800 que tenía de antes, más los 1.800 que deposité ahora. O sea que a esto le sumo los intereses que lo voy a calcular sobre los 7.800 que ya venían de antes, más los 1.800. ¿Sí? Y a eso ahora le calculo los intereses multiplicándolo por I por N. La I para esta última parte era el 5%. Y la N es 6. ¿Sí? Lo hice todo pegado porque no me entraba, se me armó el pizarrón. Pero bueno, ahí termina diciendo 0,05 por 6, por si no se lee. Y bueno, ese último bloque me da el capital en el momento 12, que es, si me voy a las cuentas, 13.644. ¿Sí? Y con esto llego yo al resultado de la primera pregunta, digamos, del enunciado, que decía cuánto era el capital finalizado el periodo. Hasta acá se entendió, lo que hicimos fue similar al primero, pero obviamente había más bloques, entonces era un poco más complicado. ¿Hay alguna duda en el desarrollo? ¿No? Perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos. Profe, espera un segundo. Perdón. Sí, sí. Al final pusiste por 0,05 por 6. Pues son 6 meses. 6. Sí, sí. Está bien. No, porque no me dio igual, pero debo haber tocado algo en la calculadora mal. Ahora me fijo de nuevo. Chequé igual por los dos, pues yo lo digo varias veces el ejercicio y me sé que da eso, pero. Dale, tranqui, me fijo. Después, sacándonos alguien tiene otra duda, si no avanzamos. Vaya lo que queda es poco, sí, porque esto se hace más rápido. Entonces, vayan diciéndome si quieren, mientras borro, cómo calculo los intereses totales. ¿Sí? Sí, esto es un ejercicio de tiempo parcial. Ahora, me pide calcular los intereses totales. ¿Sí? Los intereses totales, ¿cómo los calculaba yo? No sé si Luciano se los dijo, pero el capital, los intereses totales, sí, la respuesta para el punto A sería el C12. ¿Sí? Esto acá es la respuesta al punto A. Y sí, para calcular los intereses totales, yo tengo dos opciones. Tengo la opción A, que es calcular los intereses de cada bloque. ¿Sí? Entonces, es decir, por ejemplo, yo arrancaba acá con 84,96 y termino con 89,64, entonces los intereses o la variación, digamos, la variación esa son los intereses de ese bloque y sumarlos todos. O la otra opción es, como bien me ponen abajo, que es la más simple, que es la que también van a poder usar en compuestos, porque en compuestos, cuando todavía no lo vieron, pues ya es hablando de cuando lo vean, como se hace todo de una, no van a poder hacer eso de sumar por bloque, porque lo hacen de una. Entonces, generalmente la fórmula más fácil para usar es hacer la
dijeron ahí, de capital final menos capital inicial, menos la variación de capital, ¿sí? Ahora es importante que no se olviden la variación de capital al final de esa fórmula, porque muchas veces en los parciales se le olvidan de escribir, y perder puntos por no escribir eso es una pavada. Entonces, los intereses totales van a ser el capital final, que es el capital al que yo llego en el último bloque, que es 13.644, menos el capital que aporté inicialmente, que serían los 9.000 pesos, menos la variación de capital. ¿Sí? La variación de capital, pónganla entre paréntesis siempre, o sea, pongan menos y la variación entre paréntesis, porque también otro error común es que le pifien con el signo, por hacerlo de una. Entonces acá abro paréntesis y tuve un retiro de 1.200, acá pongo menos 1.200, y un aporte de 1.800. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí obviamente los signos se cambian porque es menos adelante del paréntesis, entonces serían más 1.200 menos 1.800. Y bueno, estos intereses totales me tienen que dar 4.044. ¿Sí? Ahora, si ustedes se llegan a olvidar de poner acá atrás la variación de capital, ustedes lo que van a estar haciendo sin saberlo quizás, es decir, que esa variación de capital fue intereses, digamos, y por eso es que les daría mal, ¿sí? Porque esos menos 1.200 o 1.800 son aportes y retiro de capital y no son intereses generados o perdidos durante la operación. Entonces el punto B ya está, es solo esto, mucha complicación, y después me pide la tasa de interés promedio. La tasa de interés promedio en régimen simple se calcula haciendo las tasas por la cantidad de periodos que estuvo cada una, dividido la duración total de la operación. Entonces, acá yo voy a decir que la tasa de interés promedio mensual va a ser la primera tasa, que fue del 2%, y esa estuvo 4 meses, más la tasa del 3%, que esa estuvo del mes 4 al mes 6, o sea, 2 meses, y a eso le sumo la del 5%, que estuvo 6, ¿sí? Y de todo esto lo divido por la duración total de la operación, que era 12 meses, y esto me da la tasa promedio que les va a dar, la tasa promedio mensual es igual a 0,0316 periódicos, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta, cuando escriban el resultado de la tasa de interés promedio, de poner la mayor cantidad de decimales posible. Acá como es periódico, bueno, le ponen el signo de periódico arriba de 6 y ya está. Pero si tuviera varios decimales que no son periódicos, anótenlos todos, porque, o sea, después, bueno, todavía no vimos interés, no vieron interés compuesto, pero cuando lo vean, podemos hacer la segunda parte de este ejercicio, que es esto mismo con interés compuesto, y la tasa de interés promedio le va a dar muy parecido, y va a cambiar recién más o menos a partir del cuarto decimal. Entonces, si ustedes redondean en este resultado, les va a dar que las dos tasas de interés promedio son iguales, y en realidad no son iguales, ¿sí? Así que en el examen, si llegan a preguntarle una tasa de interés promedio, no redondeen, ¿sí? En realidad, los parciales no suelen salir de los ejercicios de la guía, ¿sí? O sea, si ustedes resuelven resuelven los ejercicios de la guía, y entendieron esto acá, no hay nada que sea muy diferente que les pueda llegar a tomar, ¿sí? ¿Hay alguna cosa más que quieran ver o algún ejercicio de la guía que nos haya salido? Eso no se dice, Fran, lo del parcial. Y no sé. Yo les doy una película. Está muy bien. Pues bueno, si vos te pones mal y les haces un parcial complicado, eso ya no es mi culpa. Ahora agarrarse, ¿eh? Agarrarse ahora.
Pero bueno. Entonces, hay algún ejercicio, digamos, que no les haya salido, igual ya más o menos vimos unos cuantos. No sé si hay algún otro complicado como para ver. El 7. Bueno, vamos al 7 entonces. El 7 dice que se colocan 200 pesos al 0,5% mensual durante un año. Y a los 11 meses se retira 4 quintos de los intereses. Y nos pide calcular el monto al año en régimen simple. Entonces, voy a borrar esto. ¿Sí? Bueno, arranco por el 7 y después si quieren vamos al 4. El 7 nos dice que se colocan 200, ya que el capital 0 es 200, al 0,5% mensual durante un año. O sea que raíz 30 es 0,5%. Y nos dice que a los 11 meses se retiran 4 quintos de los intereses. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía antes. Cuando nosotros hacemos un retiro o aporte, siempre lo suponemos que es de capital, a menos que el enunciado nos diga lo contrario, que es el caso de este ejercicio, en el que los intereses, o sea, en el que nos dicen que el retiro que se hace es de intereses. ¿Sí? Entonces, nos pide calcular el monto al año en régimen simple. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer dos cosas. Primero, ver cuántos intereses se generaron de momento 0 al momento 11, ¿sí? Para ver después cuánto es lo que se retira, porque sería 4 quintos de eso. Y después ver cuánto daría la operación al año y restarle lo que le retiré. Entonces, arranquemos por ver cuánto es la plata que retiran. Entonces, para ver, nosotros decimos que el retiro que hacemos, que es de intereses, es 4 quintos de los intereses generados hasta el momento 11. Entonces, podemos usar la fórmula de interés, ¿sí? Lo que usamos en la segunda parte de cuando resolvemos en bloques, la que dice que los intereses son igual al capital 0 más por la tasa de interés por n, ¿sí? Esa fórmula. Y usamos esa fórmula y decimos, bueno, los intereses generados del momento 0 al 11 van a ser de 200 pesos por la tasa de interés, que es 0,005 por 11, ¿sí? Porque, o sea, como el retiro es a los 11 meses, se retira 4 quintos de lo que se generó en 11 meses. Eso no sé cuánto da, si uno me tira ahí la respuesta, se agradecería. Me da la cantidad de intereses totales que se generaron en esos primeros 11 meses, ¿sí? Y después a esa respuesta que me da acá esta cuenta, 11 o 110. Es 0,005 porque la tasa es del 0,5%. 11 da, 11 o 5, 11, ¿no? Sí. 110 me parece a mí. Y lo que yo voy a retirar son, o sea, el retiro que yo hago va a ser igual a 4 quintos de esos 11 pesos que se generaron en ese periodo. Entonces, 4 quintos de 11, ¿sí? Entonces, hago esta cuenta y me da la plata que yo retiré en el momento 11. Y también, si me dicen cuánto da, debería dar 8, algo, me parece. Y bueno, y ahora sí, una vez que yo veo cuánta es la plata que retiré, puedo yo después llegar a hallar la respuesta, 8,8, perfecto. ¿Sí? Entonces esta es la plata que yo retiro.
Entonces, ahora como yo retiro solamente, o sea, como lo que yo retiro son intereses, el resultado de la operación no me va a variar después del retiro, ¿sí? Acá no tengo que dividir en bloques porque yo no estoy tocando el capital, ¿sí? Si yo el retiro que hago es solamente intereses, yo puedo anotar ese retiro al final, ¿sí? Porque no me modifica el cálculo de intereses, porque como en un régimen simple los intereses no generan nuevos intereses, que yo retire una parte de los intereses en el momento 1, en el 5 o en el 20, me es totalmente indiferente, ¿sí? Entonces, el ¿Podés, capital, por favor, repetir lo último? sí, Lo de la X. Gracias. esta es la plata que se retira. El enunciado decía que se retiraba 4 quintos de los intereses generados hasta el momento 11. Entonces, lo primero que hago es ver cuántos intereses se generaron hasta el momento 11, que me dieron 11 pesos de intereses que se generaron. Y una vez que yo averigüe que fueron los intereses que se generaron, digo, bueno, el retiro fue de 4 quintos de los intereses generados. Entonces multiplico 11 por 4 quintos y me da la plata que retiré. La plata yo la retiré, se hago la línea de tiempo, en el momento 11, ¿sí? O sea, acá retiro esos 8 pesos. El tema es que, como esa plata que yo retiro son intereses, y en régimen simple yo calculo interés solamente sobre el capital y no sobre los intereses, que yo retire los intereses en el momento 11, en el momento 4 o en el momento 12, a mí no me cambian nada, porque no, o sea, es un interés, ya quedan. Si yo los resto acá, acá o acá, es totalmente indiferente. Entonces, yo lo que hago es hacer la fórmula como si no hubiese pasado ningún aporte o retiro, en el momento 12, ¿sí? Es donde termina la operación, y digo, bueno, el capital al momento 12 van a ser los 200 por 1 más 0,005 por 12. Y a eso le resto los 8,8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como son interés y no generan intereses, sino que quedan ahí, me es indiferente en qué momento de los 0 se los resto. ¿Sí? Y no me cambian en la fórmula o el cálculo. Entonces, y esto en teoría les debería dar el resultado que da la guía, me imagino. 203,2. ¿Sí? Entonces, esto digamos en la resolución del ejercicio. Acá digamos lo que tenía diferente es que el retiro que se hace es de intereses y no de capital, ¿sí? Entonces se plantea un poco diferente, pero digamos no es tan complicado. ¿Igual entendieron todos o hay alguna cosa que quieran que explique de vuelta? Genial. ¿Y cuál era el otro que me habían pedido? El 4, ¿no? Bueno, entonces vamos al 4 y ya si quieren terminamos por hoy porque ya estamos hace casi 10 horas. Les dejo eso último anotado por si no llego a copiar. Y bueno, el ejercicio 4 nos decía que un capital colocado durante 5 meses produce un monto de 3.800 pesos, mientras que colocado durante 10 meses, el monto producido es de 4.900. Determinar la tasa mensual de la operación en régimen simple y el capital. ¿Sí? Entonces, acá lo que me están diciendo es que si yo hago un depósito C0, ¿no? Que obviamente no lo sé de cuánto es, porque se me refiere a igual en el punto B, y esto lo dejo en el primer caso por 5 meses, ¿sí? Produjo un monto de 3.800 pesos, pero ese monto, a ver, porque no sé si es, no lo aclara el enunciado, no sé si es intereses o capital más intereses. Este ejercicio es el 4.
No, está bien, ese capital más final. O sea, esto sería que llega un capital final, ¿sí? De 3.800. Y ahora me dice que si ese mismo capital yo lo deposito durante 10 meses, o sea, este mismo lo dejo 10 meses, el capital final al que llego es 4.900. ¿Sí? Eso es lo que me da el enunciado. Ahora, lo que primero que me pide es averiguar la tasa mensual de la operación, en régimen simple, y lo segundo, el capital. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, o sea, acá voy a tener que hacer, digamos, me parece, una vez más, el sistema de ecuaciones, porque yo digo que, o sea, 3.800 es igual al C0 por 1 más la tasa de interés por 5 meses, en este caso, la tasa que estaría sacando, como pongo 5 ahí, es mensual, y pongo que 4.900 es igual a lo mismo, pero acá por 10, ¿sí? Ahora, estamos en régimen simple, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre, o sea, si yo miro el capital junto al cabo de 5 meses y lo comparo al capital al que llego pasado 10 meses, la diferencia entre estos 4.900 y 3.800 van a ser justamente los intereses que se generaron en 5 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, o sea, la diferencia de un punto a otro son los intereses que se generaron. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, 4.900 menos 3.800 son, o sea, son los intereses que se generaron en 5 meses, es decir, de 5 al 10. ¿Sí? Va a ser 4.900 menos 3.800. Y esto me da 1.100. ¿Sí? Esto quiere decir que en 5 meses se generaron 1.100 pesos de intereses. Voy a borrar esto acá abajo, que la disposición anterior. Y ahora, yo tenía la fórmula que decía que los intereses es igual al capital en el momento 0 por 1, perdón, por la tasa de interés por n, ¿sí? Y yo sé que entonces la tasa en 1.100 es igual a el capital en el momento 0, bueno, sigue siendo 0, por la tasa de interés, que también sigue siendo una incógnita, por, en este caso, 5, ¿sí? Y también puedo decir que entonces, como estoy en interés simple, los intereses son constantes, y también podría decir, por ejemplo, que 2.200 es igual a C0 por I por 10. ¿Sí? Lo que puedo hallar, si no es más fácil, es decir, bueno, paso el 5 dividiendo, y me queda una ecuación que es C0 por I es igual a, ¿dónde está? Perdón, te voy a hacer la cuenta. ¿Alguien me hace 1.100 dividido 5? ¿Sí? Entonces acá tengo una ecuación, digamos, que dice C0 es igual a I
perdón, C0 por I es igual a 220. Entonces ahora yo puedo usar esa ecuación y despejo, por ejemplo, que C0 es igual a 220 dividido I, ¿o no? Entonces, puedo usar esta ecuación para reemplazar en cualquiera de estos dos. Y decir, por ejemplo, que los 3800 van a ser igual a 220 sobre I por, bueno, 1 más I por 5. ¿Sí? Y ahí yo puedo despejar, por ejemplo, la I. Y una vez que despejo la I, bueno, puedes despejar el C0, es más fácil. El 2200 salió de hacer, si quieren, abono, porque no aporta nada, pero saldría de decir como los intereses que se generan en cada mes son constantes, siempre y cuando no cambie la tasa y el capital. Los intereses que se generaron en 5 meses fueron 1100, o sea que en 10 meses se generaron el doble, o sea, 1100 por 2. Pero si quieren, abono, porque no aporta nada en el ejercicio, en realidad. Era solamente para que supieran que se mantiene de forma constante. Pero bueno, lo importante es que puedan llegar a esto, ¿sí? Y usan esto para reemplazar ahí. Y en teoría ahí podrían despejarla ahí, y una vez que despejan la I, les terminaría dando, y luego pueden despejar el C0, ¿sí? ¿Se entendió la resolución del ejercicio? ¿Sí? Y bueno, a menos que alguien tenga alguna duda o algo, ya si quieren podemos ir terminando por hoy. Así los que faltan los pueden poner a hacer solos. Igualmente pueden buscar si alguno no les sale, por ahí en el grupo de Facebook ya está subido, o si llega el caso, si no está subido y a nadie le salió, Luciano o yo les contestamos. Así que bueno, si no hay mayores dudas, damos la clase de hoy por finalizada. ¿Sí? Así que bueno, y disculpas por el problema ahí en el medio con internet, esperemos que la próxima no nos pase de vuelta. Así que bueno, saludos a todos y a practicar.